bienvenidos a un nuevo programa de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yami Zuluaga y me acompaña Florencia Puddington. Hola a todos, ya ahora sí, cerrando el año con nuestro último programa del año. And we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ya en temporada navideñas, que acá en Argentina se disfruta mucho porque para un montón todo este tren de actividades. Ya empezamos a hacer listas de libros para el verano y como decía Flor, nuestro último programa ha sido un año interesantísimo con un montón de clásicos, de literatura nueva y hoy cerramos con un libro que nos ha mantenido en un debate constante. Todos estos días hemos estado debatiendo y escribiéndonos sobre la trama del libro. Vamos a hablar de una novedad de la editorial Soroshi Editores, que nos dio la cortesía de facilitarnos Interlunio del escritor uruguayo Ercole Lizardi. Si no estoy mal, Ercole Lizardi es como su seudónimo. Es un escritor que tiene varias obras publicadas, que según lo que leí maneja bastante la cuestión erótica, lo sexual en su literatura, una prosa muy refinada, y este es como el librito más nuevo que tiene. Y bueno, ¿cómo te pareció, Flor? Primeras impresiones, ¿cómo estuvo? Porque en realidad el libro es tremendamente fuerte, ¿no? Arrancar con una especie de violación es como abrir una escena difícil de digerir, ¿no? De hecho, que puede hacer que muchos lectores paren la lectura o se intriguen más. ¿Tú cómo lo percibiste? Bueno, primero déjame decirte que como último libro del año, en un año como fue el 2020, que fue un año realmente que nos dejó a todos, no sé, sorprendidos, acongojados, ¿no? Sí, y recién total. Ahora que estamos pudiendo salir y respirar aire puro y bueno, y ya volviendo un poco a lo que es la vida más o menos normal, bueno, este libro te deja de cama, ¿no? Querés volver a tu casa y no salir nunca más, me parece. Modo depresión. Modo depresión activado. Bueno, sí, es un libro que sorprende, la verdad. ¿Sabes que yo tenía en nuestra lista de temas tratar la cuestión del erotismo en la literatura, que no es algo fácil de manejar, no es algo fácil de llevar. Yo coincido con la gente que escuché varios críticos y gente de la cultura que comenta libros que critican la misma cosa, o bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ellos critican, que es que muchas veces construir escenas sexuales es difícil. No sé si pasa porque hay una velocidad en la literatura que es mucho más lenta que la imagen y a veces por ahí el afán del escritor de contar y decir y explicar tanto termina como no funcionando, o al revés, no construyen posiciones que son imposibles, ¿no? Como que dice, pará, si me dijiste que tenía la mano en una nalga, ¿cómo puede ser que tenga la otra, no? O sea, bueno, no sé, me parece que la situación de erotismo en la literatura funciona distinta. Me pasa con el erotismo como pasa con la literatura de terror o con la literatura que busca un efecto, ¿no? Que es difícil, porque te estás buscando, es algo distinto de cuando querés por ahí contar una experiencia. Acá necesitas que el lector reaccione como vos estás esperando, ¿no? Así que me interesa ese tema y me gusta mucho. Yo había pensado, si alguna vez lo trabajamos, había pensado en Vargas Llosa, que tiene unas lindas escenas eróticas. Y bueno, y de repente nos cae este libro. Pantaleón y sus visitadoras, de Vargas Llosa. Y es un libro en el que el erotismo está encarado de un modo tan grotesco, que cuando empezamos a charlar sobre cómo hacer un análisis de esta novela, nos planteamos si no podía encuadrarse en realidad un poco en la literatura de terror, ¿no? Decíamos recién. A mí lo que me pasa con la literatura erótica es que creo que hay un punto en el que termina la sensualidad y comienza lo carnal. O sea, esa es como la frontera, ¿no? Porque la miradita coqueta, el roce, ese tipo de cosas pueden ser eróticas sin ser explícitas. Cuando empezamos ya a describir penes, vaginas, tocada de tetas y toda la vuelta,
ya empieza a volverse una cuestión más pornográfica, que como tú decías, si se maneja bien, puede ser algo estético, pero si se maneja mal, entra muy rápido en esta cuestión medio vulgar. Y sobre todo hay algo muy característico que he leído en muchos autores cuando trabajan lo erótico, y es que empiezan a llamar, por ejemplo, al miembro masculino de muchas formas. Y eso ya empieza a rayar muchísimo la lectura, y la experiencia comienza a ser distinta, ¿no? También es cierto que depende mucho del lector. Hay lectores, por ejemplo, los que leerán 50 sombras de Grey, que les gusta como ese lado oscuro, bien trabajado. Luego hay otros que tienen como una limitante moral. O sea, hay mucho, como tú dices, para hablar de eso, y es muy difícil no solo escribir erotismo, sino también analizarlo, me parece. Son libros que rápidamente pueden repudiar y se quedan a la mitad. Claro, porque si pensamos, por ejemplo, en el Marqués de Sade, que construía, o sea, era realmente eso que vos decís, ¿no? Ya pasamos a un grotesco. Y también hay una cuestión que me parece que te juega en contra, y que tiene que ver con la sobreabundancia de situaciones sexuales, ¿no? Porque primero que por ahí lo que puede llegar a pasar es que estás construyendo una historia, y dentro de esa historia hay un episodio sensual o erótico, qué sé yo, que viene al caso por la trama. Ahora, después hay momentos en los que uno se pregunta si era necesario o sea, es como que siempre los personajes están bien predispuestos a la actividad sexual, porque una persona es muy compleja, ¿no? Entonces a veces uno tiene ganas, a veces no tenés ganas, a veces dormiste mal, tuviste una pesadilla, estás acongojado por la vida. Digo, no siempre uno está en condiciones. Y acá pareciera que, además, lo gracioso es que instantáneamente acaba de tener un acto sexual y ya está entrando en otro. Y es como que es una máquina que no para el hombre, ¿no? Y digo, la reiteración también va perdiendo efecto, ¿no? Por eso muchas veces lo que se juega con estas situaciones, me parece que eso también lo hacen en 50 sombras de Grey. No es un libro que me parezca espectacular, pero en el que funciona esto de las insinuaciones. Igual eso también lo vamos a hablar ahora en un rato. En 50 sombras también está encarado a un público femenino, y eso es muy evidente por el tipo de erotismo. Y acá justamente al revés, tenemos como un tipo de erotismo más orientado al hombre. Ahí no hay tu tía, ¿no? O sea, sí. Pero sí lo que pasa en 50 sombras es que se demora el acto, ¿no? Y en ese demorarse se va construyendo algo en la imaginación de los lectores, ¿no? Que como que vas encendiendo una llama y vas esperando que funcione. Y ese punto me parece muy interesante, porque sí hay cierta distinción entre el manejo del sexo en literatura, de pronto escrita por mujeres o para mujeres, aunque esas son cuestiones muy arbitrarias también, porque qué significa, ¿no? Un libro femenino o un libro masculino. Pero acá se nota mucho como esa posición, que también es un estereotipo, de que el hombre es como más salvaje sexualmente, ¿no? Como que le interesa mucho menos todo lo que pase por lo sensual, y siempre va es como a lo, ¿no? A penetration time. Entonces, claro. Ese tipo como de ritmo sí se evidencia mucho, pero sí, puede ser. Igual este libro maneja la cuestión de una manera muy agresiva, ¿no? El sexo se vuelve como algo más violento, algo más crudo, algo que también lo da el contexto. También habría que empezar a decir que la novela sucede como en un futuro distópico, pasa en Uruguay, en Montevideo, y resulta que en ese mundo distópico tenemos como que la humanidad se dividió en dos clases, una clase privilegiada y otra clase que es como la clase esclava, que aquí le llaman cretinos, ¿no? Los cretinos y las cretinas son este tipo de gente que hace servicios para los privilegiados, servicio doméstico, trabajo pesado, y aún así su vida vale tan poco que un privilegiado puede matar a un cretino y es visto como algo normal. De hecho, se organizan cacerías para matar a esta gente, ¿no? Entonces se vuelve como algo más extremo, que en todo caso no nos terminan de explicar cómo fue que llegamos hasta ahí, y pueden haber cierto tipo de relaciones con la máquina del tiempo de Wells, con el cuento de la criada, con los juegos del hambre, ¿no? Hay como que toda esa literatura de ficción que nos presenta un futuro en el que hay una clase social que la pasa muy mal y otra que se aprovecha, ¿no? Claro. Sí, además, estos cretinos no tienen voluntad propia, salvo dentro de la zona, que es el lugar que, digamos, sería como
un barrio de Un gueto. emergencia, ¿no? Claro, un gueto en el que viven. Y ese está como supuestamente muy tajantemente dividida la sociedad, por lo tanto, ninguna persona no cretina puede acceder a ese espacio y los tipos que viven ahí tienen que ir a trabajar a los otros lugares fuera de su zona. Digamos, estos cretinos pueden, obviamente viven en su gueto, van a trabajar al otro lugar e inmediatamente tienen que volver a este espacio. Incluso hace la diferenciación de que no son como esclavos, sino como robots. O sea, no hay que tener para nada en cuenta emociones ni sentimientos que puedan tener estas personas. Son individuos que se la pasan mirando para abajo. La trama de la novela va en que en este contexto, este hombre, que es como una suerte de oficinista, ¿no? Tiene un trabajo así medio burocrático, y en la oficina ve una de estas señoras que está limpiando y le pinta y tiene sexo con ella. Tiene sexo con ella y le gusta, y por alguna razón algo lo conmueve de ella o algo le genera una conmoción realmente, porque es como que no se lo esperaba. Y bueno, decide comprarla y tenerla más cerca, ¿no? Como que Como que se obsesiona, ¿no? El está como personaje se obsesiona con esta mujer. Claro, obsesionado, como enamorado, pero un amor grotesco, ¿no? Y a mí lo que me parece es que, bueno, obviamente, como es una novela erótica, en realidad no tendría por qué ser así, porque por ahí hubiera estado interesante que se desarrollara también un poco más esa distopía, porque de repente genera cierto interés, ¿no? Entender cómo está estructurada la sociedad, cómo se llegó hasta ahí, como decías vos. ¿Va a pasar algo? Está todo el tiempo en la novela están sospechando que esta chica tiene algo especial y que tal vez en ese submundo, en ese gueto, ya se esté gestando algo como una revolución. Una rebelión, tal Sí. cual. Pero eso nunca explota, y por ahí hubiera sido interesante compensar la parte erótica o complementarla con un desarrollo de la trama un poco más interesante. Entonces, bueno, y hay reflexiones medio extrañas con respecto a la violación, por ejemplo, ¿no? Cuando dice como, se está fingiendo, pero en realidad la pasó re bien. Y como Claro. que, no sé, son pensamientos contra los que se está tratando que se están tratando de derribar hoy en día, ¿no? Cierta perspectiva machista de cuando es no, todas esas cosas, y de repente acá está bien, ¿no? Estamos hablando de ficción y en la ficción todo vale y todo se puede, no quiere decir que, o sea, yo no creo en esa idea de que la literatura tiene que explicar o tiene que aleccionar o tiene que enseñar moral para nada, ¿no? Pero me da la sensación de que está trabajando sobre fantasías típicas o creencias típicas más propias de no sé, o cosas que le generan placer al hombre, ¿no? Sí, a veces puede dar la impresión de que a mí lo que me daba a veces era la falta como de más información, sobre todo para poder entender, sobre todo para comprender la escena, ¿no? Entonces a veces sentía como si fuese un escenario montado con la excusa cualquiera para poder tener sexo. No solamente con esta mujer que el protagonista tiene sexo al principio, es como pura violación, o porque ella se deja, o porque está acostumbrada y está preparada para que los tipos como que no tengan esa actitud con ella, y como ella es cretina, entonces no puede decir nada, sino también con la amiga, con la mejor amiga que no es cretina. También todo encuentro es sexual, todo encuentro está como ambientado en escenas eróticas, que en general, que hay un punto acá del personaje, y es el personaje con la cretina, él es el que la busca, ¿no? Porque la cretina, por supuesto, no puede ni mirarlo a los ojos. Pero con la amiga, que es una igual a él, ella es quien lo busca a él, ¿no? Ella es quien viene y le soba, ella es quien viene y le empieza a besuquear. Entonces hay como una posición, como tú decías, como una cuestión muy masculina de cómo se ven las relaciones eróticas. A mí, con respecto a lo que vos decís, coincido, porque además todos los personajes giran en torno a él, y él solo persigue su satisfacción personal. Entonces, esta mejor amiga que él tiene, con la que tiene además un vínculo sexual constante, digamos, que se llama Guita, bueno, Guita lo busca a él, ¿no? Y ella siente placer cuando le da placer a él. Y él, a su vez, cuando busca a la cretina, siente placer siempre, sin importarle, o digamos, dejando de lado lo que ella pueda o no sentir.
Entonces él siempre está satisfecho, ¿no? Y las mujeres siempre son las que dan. Es como un poco, qué sé yo. Ese es el punto, porque ahí también podemos hacer la comparación con 50 sombras de Grey. O sea, concebir a la dominatriz como el personaje principal pareciera ser más difícil de abordar, ¿no? Como algo más desafiante, porque en 50 sombras también es el deseo de la mujer por ser dominada. Sí, yo entiendo también que en la intimidad o en la fantasía, que es un poco con lo que juegan los relatos eróticos, pero tal vez uno, o sea, desde la perspectiva femenina, no te produce el efecto deseado, porque justamente uno siente que este libro no es para mí, o sea, uno siente que este libro está encarado para un público, bueno, que se sienta por ahí empatizando o que empatice con este narrador. Y además, también mi punto puede ir por el asunto de que, y es una pregunta porque deben haber, y ojalá la gente que nos escucha nos diga si hay algún libro o alguna historia de alguna mujer que sea la que pone sus pautas para tener sexo de manera impositiva, de manera, ¿no? Ejerciendo un poder absoluto. Encima, por ejemplo, en 50 sombras tenés también como un poco la historia de Cenicienta, ¿no? Porque es ella que es la pobrecita y él el multimillonario que le resuelve la vida, que la pone a trabajar acá, allá, que le regala el auto, le regala esto, no sé. Me parece que ahí hay otra fantasía jugando también, ¿no? La de la historia del hombre que viene a rescatarte. El hombre además con muchos conflictos internos, eso de que lo tengo que salvar, ¿no? O sea, bueno. Es muy típico porque también pasa en Crepúsculo. El tipo es el vampiro, entonces es el inmortal, es el que todo lo puede, que tiene vida, porque de todas formas, bueno, 50 sombras nació como un fanfiction de Crepúsculo. Claro, y es mira más o vos. menos como la repetición, ¿no? O sea, el hombre es el de la plata. Claro. Y la mujer es como la que se deja conquistar. Sí. Que es un poco lo que está evitando, lo que se está evitando desde grandes corporaciones como Disney, ¿no? Reescribir esta cuestión de la princesa y de ese rol de la mujer que espera ser salvada. No sé si tener la empatía, pero ¿cómo se escribiría, no? ¿Qué reacciones generaría? Claro. ¿Qué sería el tipo de, hasta qué punto, hasta qué límite llegaría su perversión? Ese tipo de cuestionamientos sería interesante analizarlos porque imagino que debe haber un montón de investigaciones y de gente que trabaja el tema de erotismo desde la perspectiva femenina que nos podrían un poco iluminar más sobre el tema, ¿no? Sí, yo creo que bueno, hoy en día, digamos, se están discutiendo todas estas cosas y en el cine impactan primero porque es donde además es más masivo, entonces la crítica llega antes. Y de hecho se nota, ¿no? En las distintas series donde hay escenas sexuales, cómo cambian, por ejemplo, la posición. Antes siempre estaba la mina en una posición en la que se le veía todo y el tipo no se le veía nada. Ahora se empiezan a mostrar colas de hombre también, eso sí, ¿no? Está bien. Aparte se aplaude mucho eso. Sí, se agradece. Sí. Bueno, hay como relecturas de esas situaciones también, sumado a lo que vos decís de Disney, que también está haciendo un planteo distinto sobre cómo encarar o cuál es el lugar de la mujer o cómo tratar de igualarla, digamos, y que no sea siempre la doncella que tienen que salvar. También desde la parte sexual está habiendo un cambio de enfoque. Incluso sobre cómo filmás la escena sexual, ¿no? Así que este libro justo nos llega cuando estamos deconstruyéndonos y es como que, bueno, obviamente hay público para todo y también la lectura no siempre tiene que ser súper intelectualizada, ¿no? A veces la lectura es entretenimiento también y si uno se siente como, si funciona, digamos, el efecto erótico y está bien. Me pasó mucho esto que decías de que la historia queda un poco sometida a las situaciones sexuales nada más. Y por ahí hubiera sido interesante ver un poco más de trabajo en ese contexto distópico, ¿no? Que podamos conocer un poquito más y también que ese contexto distópico tenga algún tipo de desenlace, porque al final de la historia no pasa nada. Para mí no cierra del todo, ¿no? Y además hay otras dos cuestiones que se pueden hablar de la novela, y está muy bien escrita, ya lo habíamos conversado antes, la prosa es exquisita, las descripciones, cuando no son sexuales, y también cuando son sexuales, por supuesto, están bien construidas, un buen manejo del vocabulario, la sintaxis,
Y también hay algo de contenido que es interesante y ese es como tener a Beethoven como un personaje de la novela, ¿no? La música de Beethoven está presente todo el tiempo y es también un elemento que une a la cretina con nuestro protagonista. Sí, es cierto. Además, hay muchos episodios en los que el narrador pone música y analiza esa música. Sí. Son piezas de Beethoven. La verdad que yo no conozco nada de música clásica, así que tengo muy poco para aportar ahí. Lo que sí es me pareció un gesto interesante desde la estética de la novela, es que las interpretaciones que él va haciendo de la música, incluso cuando muchas veces es la misma pieza la que escucha una y otra vez, porque es una en particular que él se la escuchó también tocar a la cretina, que tiene este secreto de que es una mujer bastante culta para la situación en la que vive, de despojo en la que vive. Pero bueno, él descubre que ella toca el violín y la escucha tocar una pieza y después está obsesionado con la pieza esa, además de con la cretina. Pero lo interesante es que los análisis que él va haciendo de esas distintas piezas y de los distintos momentos de esas piezas musicales coinciden con las emociones que él va sintiendo. Entonces, si está alegre, va a enfocarse en determinado movimiento, y si está angustiado, apesadumbrado, va a poner el ojo en cierto violín o cierta voltereta, no sé, que de la pieza melódica que refleja ese estado de ánimo. Entonces, bueno, ahí hay... También funciona, ¿no? Funciona a veces como encontrarse con este tipo de textos desde miradas que de pronto se acomodan mejor a la literatura de horror, a la literatura negra, ¿no? En cómo cierto tipo de narraciones nos causan como un revuelo que no nos termina de parecer entretenido, ¿no? Que es lo que nos pasa, pero con muchísimos libros. Yo, por ejemplo, para leer un libro de terror de Stephen King, tengo que pensarlo mucho y que me obliguen con dinero y que me sobornen, porque es muy difícil para mí entrar a esos textos. Claro, sí, si lo leemos en clave de horror, que no es la clave, creo yo, que él propone, pero es una que a nosotros nos cierra por el tipo de lectura que se hace, yo también lo asocio con algún cuento que leí en donde, bueno, con varios cuentos, ¿no? En los que a la situación de placer le sigue la muerte, o que algún monstruo o algún personaje disfruta con el sufrimiento del otro, ¿no? Entonces ese contexto, ese tipo de narrativa que está generalmente asociada al horror, bueno, acá entraría perfecto esta novela porque hay mucho de eso, ¿no? Sí, también pensé en El perfume, porque está bien, es una novela muy, muy interesante, pero también hay un punto en el que el chabón empieza a matar a las minas y a cortarles el cabello, más o menos les arranca el cuero cabelludo. O sea, hay una cuestión también, ¿no? Sí. Uno dice, pero pucha, o sea, la maldad puede, ¿no? ser profunda, la maldad puede ser excesivamente descriptiva. Sí, son personajes que están dispuestos a hacer lo que sea para obtener lo que quieren. Y en este caso también. O sea, tenemos un personaje que está obsesionado al mango con esta mujer y que es capaz de hacerle de todo y no sentir pena. Entonces, bueno, en ese sentido, parece como un psicópata. Lo que pasa es que él construye esa historia en un contexto en el que está habilitado que él haga esto, ¿no? Porque con esto de que hay personajes o hay ciertos, sector de la población que no tiene ningún derecho y sobre el que se puede avanzar sin recibir ningún castigo, estás como habilitando todo tipo de aberraciones, ¿no? Entonces, bueno, tétrico, rarísimo. Y para ir terminando como mi intervención, también está esta cuestión que creo que ahí la falta de profundidad se puede sentir un poco, y es que él parece que se obsesiona, pero ese amor él lo toma como, esa obsesión él la interpreta como si fuera amor. Y por eso él quiere sacarla de ese mundo de cretinos y hacerla vivir como una igual a él. O sea, operarla y cambiarle los documentos, o sea, hacerla parte de su vida, ¿no? Como rescatarla en serio. Cuando al final, de todas maneras, el personaje demuestra una poca empatía y un poco interés por la cretina que quiere salvar y por la que se arriesga. O sea, arriesga su vida por esto que él dice amor, pero al final no resultó ser tan amor, resultó ser más como una cosa
de obsesión porque la mina pueda disfrutar del sexo con él. O sea, también se me confunde un poco el asunto romántico, ¿no? Sí, sí, de nuevo, volvemos a estándares viejos de que estar enamorado de alguien no significa ser dueño de esa persona, ¿no? Otro de los pilares que estamos tratando de derribar con las cuestiones de la violencia de género, ¿no? Y todo lo que se genera, o esos celos enfermizos, ¿no? Esto de querer dominar al otro y de querer y entender eso como amor, ¿no? Pero de nuevo, dentro de las fantasías todo vale, o sea, estamos pensando que no es esto que es ficción y que es una ficción erótica y que como tal juega con las fantasías y con nada, esas cosas que despiertan cierta llama en los lectores, porque si no tiene impacto, y si no tiene impacto la literatura erótica es un bodrio. Bueno, una lectura interesante porque nos deja bastante para discutir, para charlar, y que me encantaría que lo leyeran y participaran de esta discusión también. Sí, sobre todo sería interesante que personas que, por ejemplo, sean más allegadas a la literatura erótica nos hagan planteos, ¿no? Nos digan, miren, ustedes dicen esto, pero me parece que puede ir por este lado, porque también hay momentos en los que uno se siente muy limitado, ¿no? Uno tampoco lo puede leer todo y puede saber de todo. Pero sí, es una lectura que genera muchísimo impacto, que así como hay pedazos que uno no puede dejar de leer, hay otros como que remueven la moral y los valores, pero bueno, como tú decías, es lo maravilloso de las letras. Y bueno, a todos ustedes, yo creo que ya por ahí vamos terminando, sí, con Interlunio de Ercole Lizardi. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Este es el último programa, también tendremos a este libro, lo estaremos sorteando en estos días, estamos como temporada de sorteos, muchos regalos con ustedes. También los invitamos a que vayan a nuestra cuenta de YouTube, Contratapas Podcast, y se suscriban, nos pongan comentarios, escuchen, lo pongan a todo volumen en su casa. Y Flor, muchísimas gracias por este año tan maravilloso, lleno de tantas lecturas. Sí, de tanta lectura que nos salvó de los pozos depresivos en el medio de la pandemia, ¿no? Por lo menos a mí. Sí, también me sumo a lo que vos decís, que recuerden que en Instagram también estamos incursionando en los vivos, estamos haciendo sorteos con vivos, y estamos también, vamos a empezar a hacer algunas recomendaciones para el verano, que en el verano nosotros suspendemos siempre un mes, aunque sea. Así que ojalá que nos puedan seguir. Los vivos quedan guardados, ¿o no? Acá el experto en redes. Sí, así que pueden, si quieren escuchar alguna recomendación, vamos a hacer recomendaciones de cuentos, recomendaciones de novelas, para que tengan ideas para el verano, que siempre por ahí hay más tiempo para leer, ¿no? Así que, bueno, nos reencontramos por ahí. Y bueno, a todos un feliz fin de semana, un besito y un abrazo, y sigan leyendo mucho. Hasta el otro año, Flor. Chau, chau.